No os podréis quejar jamás de puntualidad de esta tiempo a esto, ¿eh? O sea que quizá dura Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria en la que, como pueden comprobar, me encuentro muy bien rodeada. No son caras nuevas, ya los conocen, llevan trabajando con nosotros un tiempo. Empiezo presentando a Domingo, el director general de Función Pública, que sobradamente ustedes conocen, y las otras 3 personas que me acompañan, por las que estoy muy agradecida de que estén aquí, desde que un primer momento dijeran que sí a esta función de cambiar junto a nosotros, junto a nuestro Gobierno, el modelo de función pública. Son destacados juristas que ya tuve el honor de presentarles en su momento, pero que les vuelvo a presentar. Tenemos a Carmen Bravo, la magistrada de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí y por el trabajazo que habéis realizado. Tenemos al profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, gran profesor y con una doctrina abundante, el profesor Pedro Brufao, y tenemos a un antiguo abogado del Estado que seguirá siéndolo siempre, aunque ahora se encuentre en situación de excedencia, que es Juanjo Torre. Yo tuve ocasión de presentarles a estos 3 maravillosos juristas que me acompañan cuando decidimos dar el pistoletazo de salida a la reforma de la Ley de Función Pública. No queríamos hacerlo solos, desde el Gobierno tenemos muy claro qué es lo que queremos construir, queremos volver a recuperar esa administración en la que todos creemos, en ese artículo 103 de la Constitución española, en la que dice que tenemos que contar con una administración fuerte, con una administración que sirva con objetividad los intereses generales. Queremos una administración que responda a las demandas de los ciudadanos y teníamos muy claro, el director general da buena cuenta de ello, que lo primero que queríamos hacer era transformarla, era modificarla, pero no queríamos hacerlo solo, sino que queríamos contar con una herramienta, con un instrumento, con un examen jurídico profundo y exhaustivo como el que les presentamos hoy, de por dónde tiene que ir esa nueva función pública y hacia dónde tiene que dirigirse esa administración. Y lo primero que nos encontramos fue con una ley que es necesario revisar y que va acompañada de múltiples decretos que, por supuesto, es necesario actualizar. Algunos de ellos tienen 30 años, son de 1995. El decreto por el que se regula ese Reglamento General del Ingreso del Personal de la Administración General tiene 30 años, el de provisión y promoción es de 1996. Lo primero que nos llamaba la atención era la necesidad de trabajar en la revisión, en la reforma de estas normas y de la mano de los mejores, de los que representan en cada uno de sus ámbitos los mayores conocedores de esta materia. Lo hemos hecho. Ellos son hoy los principales protagonistas. Yo les voy a ir dando la palabra a cada uno de ellos para que desgranen el informe, para que formulen las consideraciones que quieran, y mi agradecimiento nuevamente por este trabajo. Me dicen que el primero que va a tomar la palabra es el profesor Brufao. Él va a contarnos, va a hablarnos de esa introducción y del primero de los ejes. Han clasificado el trabajo en 5 ejes. El primero de ellos es clasificación y ordenación profesional. Cuando quieras, querido Pedro, tienes la palabra. Gracias. Esto está... Está encendido. Ah, vale, está encendido. Sí. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la consejera y al resto de comparecidas aquí. Bueno, como ven, no voy a repetirles lo que ya disponen en el informe que se le acaba de entregar. Bueno, son las cuestiones previas que pueden reducirse a un eje principal, ¿no? Si hubiese que resumirlo en un par de palabras, se llama movilidad y agilidad para la prestación del mejor servicio público por parte de la Junta de Extremadura a través de su funcionario hacia la sociedad, porque ese es el fin de una administración pública, la mejor prestación de un servicio. Resulta que la actual estructura de la que adolece la administración pública
es la rigidez. Hay una cierta rigidez, no solo en Extremadura, sino en el resto de España también, a la hora de utilizar mejor los recursos humanos, de emplear a su gente para prestar dichos fines de interés y servicios de interés general. Por lo tanto, la movilidad es uno de los criterios principales. Movilidad, a su vez, que redunda en una mejor competencia, que a su vez redunda en una mejor calidad de la prestación de servicio, porque si no hay calidad humana que los preste, pues la calidad del servicio decae, como es obvio. Por tanto, huyendo de las rigideces que puede fomentar la práctica del sistema actual de administración pública en cuanto a sus empleados, tenemos que hay que fomentar la competencia entre los distintos intervinientes. El marco de actuación es muy amplio porque la norma básica, que es el Estatuto Básico del Empleado Público, permite a las comunidades autónomas, como verán aquí ya en la página número 3, un campo de actuación enorme, ¿no? Hay un campo de actuación enorme, un margen de actuación sobre la cuestión polémica, que supongo les interesa, que es el fenómeno de la interinidad y la estabilización de los interinos, el personal eventual, y de manera especial la carrera profesional y la evaluación del desempeño, aparte de la gestión de los derechos colectivos, la negociación colectiva y otras materias como los puestos de libre designación o la situación de excedencia. En este catálogo de materias en las que las administraciones autonómicas se pueden mover, tenemos el desarrollo del informe y de las posibilidades legales de reforma que aquí se tienen, a través de los distintos ejes que vienen en el índice del informe. Y por lo que la división de la exposición de este trabajo, el eje número 1, de los que hemos entendido, que es de mayor importancia, la clasificación y ordenación del personal. Resulta que de la mano del sistema educativo, del régimen de titulaciones y especialidades educativas, se sacan los distintos profesionales que pueden atender y cubrir los puestos de trabajo en la administración pública. La rigidez inicial del sistema educativo abunda en la rigidez del sistema funcionarial, del sistema del empleado público en general. Por lo tanto, hay que, vuelta a la movilidad y a la flexibilidad, pues establecer criterios que hagan de los distintos trabajos una mayor adaptabilidad del empleado público, que no sea tan encajonado cada uno de los subsectores, especialidades profesionales, y adecuado además a las distintas circunstancias que se van adaptando con el tiempo. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, del manejo de estadísticas, del manejo informático, el uso de criterios sociológicos y económicos en la gestión dentro de las distintas especialidades. O, por ejemplo, que dentro del rígido catálogo de especialidades académicas que den pie a optar a través de un sistema de oposición o de cualquier otro de acceso a la función pública, tenemos que, por ejemplo, que hay materias como los graduados en Administración y Gestión Pública o en Criminología que pocas posibilidades tienen de acudir a oposiciones donde puedan demostrar sus conocimientos y utilizarlos con rigor. Por tanto, se habla de una mejora del régimen de grupos y especialidades muy numeroso que actualmente tiene la Administración Pública Autonómica extremeña. Y además hay otra cuestión importante, que las limitaciones de ingreso, cuando una persona ingresa en la Administración Pública Autonómica, ya se le encajona, se le guía sin que pueda salir de los límites estrechos de la vía por la que entró. Es decir, que haya también una cierta movilidad interna, tanto departamental como en lugares donde preste su servicio, movilidad geográfica a la hora de desempeñar su puesto de trabajo. Esas son las líneas principales del eje primero. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias, Pedro. Pasamos a Carmen con la exposición de los ejes segundo y tercero. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Elena por sus bonitas palabras y a todos los asistentes. Yo voy a tratar, como ha manifestado, pues el eje segundo y el tercero. Voy a hacerlo de forma conjunta, ya que bueno, es la oferta de empleo público y selección, y por otro lado la promoción profesional, provisión de puestos de trabajo, y bueno, muchas de las ideas están interrelacionadas, así que bueno, voy a tratarlo de forma conjunta, dar una breve pincelada, ya que es bastante extenso, y bueno, para eso también pues está el informe, ya no solo lo tienen ustedes, sino también está publicado en el portal de la Junta de Extremadura, con lo cual tiene acceso cualquier persona que esté interesada.
Bueno, uno de los principales problemas que existen en la materia son los procesos selectivos de carácter masivo. Nos encontramos con convocatorias muy largas, muy extensas, que suponen una carga de trabajo enorme para la Junta, pero también mucha litigiosidad, también es una carga para los tribunales. Entonces, pues una primera idea que habíamos esbozado es la de establecer anualmente cuáles son realmente aquellos puestos de trabajo que son imprescindibles que se cubran cada año, para así dar prioridad a esas convocatorias, a tener en cuenta al cuerpo y a la especialidad correspondiente y así pues dar prioridad a esas necesidades que existan en lugar de concursos masivos que se pueden establecer de forma anual, sin perjuicio de que obviamente para que el cuerpo de funcionarios, de aspirantes a funcionarios que existan no se desanimen porque vean que no salen sus convocatorias, pues y haciéndolas igualmente de forma anual o bianual, pero siempre dando esa prioridad a las necesidades reales que tenga la Junta de Extremadura en cada momento. Primar la oposición frente al concurso, que siempre debe ser de carácter excepcional, como prevé la propia ley, e incluso frente al concurso oposición. ¿Por qué decimos esto? Nos encontramos con que tenemos jóvenes que terminan las carreras y que se encuentran con unos procesos selectivos en los que a lo mejor son excelentes académicamente, pero no tienen ningún mérito, no han trabajado nunca y por lo tanto llegan a esos procesos selectivos y pese a tener unas notas maravillosas, se quedan fuera, se quedan sin plaza. Obviamente eso desanima a cualquiera, entonces de ahí que digamos que la oposición debería tener una mayor importancia dentro de esos procesos selectivos, sin perjuicio de que si se acude al concurso oposición, pues también atender a méritos tales como cuál es tu nota en la carrera que has realizado, en la carrera universitaria, dar esa prioridad a los expedientes más excelentes, para que efectivamente la Junta de Extremadura tenga unos profesionales de primera, que es lo que obviamente estamos buscando, al igual que cualquier otra administración. Igual los expedientes académicos, pues idiomas, conocimientos de carácter tecnológico, la Junta de Extremadura, igual que cualquier administración, cada vez más digital, electrónica, esos cursos que incluso se han podido realizar en el ámbito privado, experiencia en el ámbito privado, cuántas veces nos encontramos a lo mejor personas que vienen de trabajar en despachos, en instituciones de carácter privado que dan un perfil perfecto para un determinado puesto dentro de la Junta de Extremadura. Pues valorarlo también, valorar los servicios que se han podido prestar en otras administraciones públicas distintas de la Junta, ya sea bien dentro de propia Extremadura, en el ámbito de las diputaciones o ayuntamientos, o incluso de otras comunidades autónomas. Que se tengan en cuenta esos méritos también a efectos de atraer a las personas más válidas para que cubran esas plazas dentro de la Junta de Extremadura. Porque al final, vamos a ser realistas, pues la Junta cada vez tenemos menos personas demográficamente y también, por desgracia, pues se va mucho potencial joven que termina la carrera, se va fuera de la comunidad. Hay que ser atractivos y facilitar ese acceso a la Junta para que los jóvenes ni se vayan de la comunidad ni opten siempre por el ámbito privado. Entonces, esas son las ideas fundamentales que dábamos, también en relación con la posibilidad de incluir dentro de ese proceso selectivo de forma obligatoria unos periodos de práctica. Yo aquí barro para casa, en judicaturas, pues una vez termina ese proceso selectivo de carácter teórico, tienes una escuela judicial obligatoria y un periodo de prácticas obligatorio en los juzgados y tienes que aprobar ese periodo para obtener luego tu plaza. Pues tener en cuenta también esos puestos de trabajo que llevan una mayor responsabilidad, pues que haya unas prácticas obligatorias que demuestren que no solo has estudiado y has comprendido ese estudio que has realizado, sino que también estás capacitado para luego desarrollar el puesto de trabajo al que estás aspirando en el caso correspondiente. En ese sentido, pues también tener en cuenta que en esos procesos selectivos que el tipo test, que al final es memorístico, se esté previsto para los puestos de categorías más bajas y que conforme hablemos de puestos con una mayor complejidad, las pruebas también sean más complejas. Hablamos de exámenes escritos de desarrollo o de carácter oral, hablamos de exámenes prácticos que demuestren que efectivamente esos conocimientos existen y la persona está capacitada para ejecutarlos en el puesto correspondiente. Y bueno, ya simplemente en relación con materia de concurso, pues también lo que hablábamos, la antigüedad no puede ser el único o prácticamente el exclusivo mérito que se tenga en cuenta cuando hablamos de un concurso de traslado. Porque, por desgracia, hay funcionarios que llevan muchos años en la Administración, se acomodan, cumplen con su horario estricto y con la carga de trabajo mínima, mientras que a lo mejor nos encontramos con otros funcionarios que se están matando a trabajar. Pues eso hay que premiarlo. Y ese premio no debe ser solo una productividad de carácter retributivo, sino también un acceso preferente a cursos, un acceso preferente a concursos de traslado para favorecer esa conciliación familiar en muchas ocasiones, o simplemente porque la persona quiera ir a otro puesto que incluso sea mejor para él, para su formación. Valorar también en esos concursos
los cursos que haya podido realizar, los idiomas, esos conocimientos técnicos que hablábamos, esa interrelación de si estamos exigiendo una excelencia para el acceso a la Junta de Extremadura, que esa excelencia permanezca a lo largo del tiempo, que el funcionario no se acomode, que el funcionario quiera cada vez rendir más, ser mejor y al final pues acabar teniendo una administración que sea envidiada por el resto de las administraciones públicas. Y esas son las ideas generales que quería destacar. Muy bien. Muchísimas gracias, Carmen. Pasamos ya a Juanjo y cerramos con esos dos últimos ejes. Cuando tú quieras, Juanjo. Bueno, muy buenos días. Me sumo a los agradecimientos, a las gracias, a los parabienes que acabamos de oír. Y además quiero dar las gracias en particular a mis queridos compañeros de comisión por el rato, y me perdonáis la frivolidad tan apasionante que hemos pasado, con la libre discusión que siempre es de agradecer y sobre todo permitiéndonos evadirnos de nuestras rutinarias ocupaciones, que son necesarias porque nos ganamos la vida con ellas, pero la verdad es que se hacen bastante más aburridas que este tipo de trabajo. Dicho esto, el cuarto eje sobre el que se vertebra el informe, el diagnóstico de la función pública, es como una moneda de dos caras, porque habla de la promoción de la carrera profesional horizontal y de la evaluación del desempeño, porque son las caras de la misma moneda. Por un lado, es verdad que el ciudadano tiene derecho a exigir esta cosa tan cursi que se ha puesto, el derecho a una buena administración, que suena bastante cursi, sí, pero que tiene derecho a unos servicios públicos de calidad. Y al mismo tiempo es un derecho del funcionario el ser evaluado, el tener un incentivo por el que cada mañana cumplir religiosamente su horario, más allá del kantiano el deber por el deber. Es decir, hay que promocionar al mismo tiempo, asegurar la calidad del servicio público y por otro, asegurar que ese funcionario tiene incentivos reales que efectivamente, como acaba de decir Carmen, van mucho más de lo económico. En este punto, sobre la evaluación del desempeño, que era como una de es como como lo que cómo se va a evaluar el desempeño. Parece que la gente está al acecho. ¿Cómo vamos a evaluar a la caza del funcionario? No creo que se trate de cazar a ningún funcionario. Hay ahora mismo un marco normativo que parcialmente es suficiente, hay un decreto del año 2021 que regula la evaluación del desempeño, y en ese sentido el informe aboga por profundizar en él y por hacer de esos tres pivotes que habla el decreto, que en esencia son premiar o evaluar o conseguir una puntuación mínima del funcionario en tres apartados fundamentales. Lo que yo he aprendido como funcionario, es decir, premiar ese mérito, ese esfuerzo personal en aprender, lo que yo he transmitido, es decir, no me lo guardo, el curso no lo guardo para mí, lo transmito. Y lo otro, y me perdonáis la expresión cuartelera, lo que he bregado, puestos de especial dificultad. Eso también se tiene que recompensar de alguna forma, no solo efectivamente económicamente, pero de alguna forma. Junto a ello, línea más concreta, a día de hoy es inimaginable, debería ser inimaginable que funcionarios de determinado nivel no tengan un conocimiento de idioma extranjero de suficiente fluidez. Uno se va por ciertos países de Europa y ves que el último puesto de trabajo de una organización controla perfectamente los idiomas, el inglés y el alemán para desenvolverse. Estaba pensando ahora mismo en Bélgica, ¿no? Ese punto hay que incentivarlo. No tanto como una amenaza de palo, pero sí como una zanahoria de decir, oye, te puedo premiar. En este punto, los grandes despachos tienen una política de incentivos al propio personal en esa formación. Sí. Bien colaborando económicamente al curso de formación particular o bien compensándolo computándoselo como hora de trabajo. Es verdad que yo, en punto a transmitir o a implantar modelos de organización privada a la administración pública, hay que hacerlo con mucho cuidado. Hace muchos años, pero muchos, que estaba yo preparando las oposiciones, leí un artículo que hablaba de la superioridad ontológica del Estado. Creo que era de Miguel Herrero de Miñón el artículo. Venía a decir que todo el mundo critica la administración pública, pero todo el mundo al final acaba imitando el modelo de la administración pública. Y esta cosa del director de recursos humanos no deja de ser un director general de la función pública vestido de anglosajón, pero eso realmente ya sabes que tiene otra doble cara. Eso por lo que se refiere muy sucintamente a ese punto 4 de la promoción profesional y de la evaluación del desempeño. Y el quinto es un reconocimiento del carácter finito de la vida humana y también de la vida humana funcionarial. Y a día de hoy, mientras no lleguemos al Matrix Reloaded, a día de hoy la vida del funcionario es finita. Y no puede ser que cuando se jubila ese funcionario, que parece que nunca se va a jubilar porque lleva allí toda la vida, de repente haya, no, es que eso terminó y ya nadie entiende o ya nadie sabe. Ese es un punto en el que entendemos que hay que avanzar, profundizar, asegurar esa transferencia de conocimiento
evitar esas fórmulas secantes de antes de Ramón, después de Ramón, se jubiló el funcionario con el que inició la Junta de Extremadura sus andares. Asegurar esa continuidad, más allá del puro alarde mecánico de estos son los asuntos pendientes por resolver y estos cómo están. En ese punto se hace posible pensar en fórmulas que no serían novedosas porque ya están en otras administraciones públicas, como la del funcionario tutor, que en los últimos años se dedica a tutelar a las nuevas incorporaciones, o incluso, ahora aprovechando las nuevas tecnologías, el grabar, dejar programas de apoyo grabados del funcionario para las nuevas incorporaciones. Eso nos lleva a hablar además de dos puntos adicionales donde quisimos lanzar la idea, iba a decir ahora que no nos escucha la consejera de Hacienda, pero sí nos escucha la consejera de Hacienda. Son dos propuestas o dos líneas de estudio que en principio no deberían, para que respires, no deberían suponer un coste económico y al menos no desmesurado, que va en la línea de creación de un órgano en materia de resolución de conflictos de empleo público. No es una idea original de la Comisión, ya está en otras comunidades autónomas, en Andalucía y en la siempre prevista y de momento no nata ley aragonesa, que es desvincular la gestión administrativa de la resolución de recursos. Más de un puesto directivo de la Consejería respiraría tranquilo si aliviase tener que resolver recursos de reposición y de alzada. Eso es para echarle un vistazo. Creo que se puede explorar, creo que el coste económico no es desmesurado. O creemos, mejor dicho. Y en línea de eso, más que crear, sería reforzar la Escuela de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Debe ser relanzada, ahora mismo existe, desempeña un papel más que notable, pero no estaría de más darle más relevancia, incluso orgánica, en el sentido de emanciparla de la Administración general, dotarla de personalidad jurídica propia. Insisto, necesariamente no ha de suponer un coste económico, pero sí le da mayor protagonismo. Yo, en este punto, lo comentábamos, Pedro, Carmen, yo, hay centros de formación en otras administraciones públicas, en el caso de la del Estado, que es la que yo más conozco, la Escuela de Hacienda Pública, es de lejos, después de la dirección general de la Agencia Tributaria, el puesto más prestigioso del Ministerio de Hacienda entre los funcionarios es ser director de la Escuela de Hacienda Pública. Eso es lo que queremos. Es decir, prestigio para la función pública, prestigio para los órganos absolutamente desvinculados de la iniciativa política, pero cuya única preocupación sea reforzar el papel del funcionario, de la calidad del funcionario y la independencia y objetividad de la administración pública como servidor de los intereses generales. Cerramos el informe con un brevísimo estudio de artículos en los que hemos sugerido alguna reforma o modificación. Ninguna de ellas acuciante ni de vida o muerte, no se va a hundir el mundo si no se acomoda, pero sí es verdad que se podría aprovechar en un futuro borrador de reforma de función pública para limpiar ciertas ambigüedades, aclarar ciertas ambigüedades y pulir ciertos equívocos. Ese creo que ha sido nuestro objetivo. Procuramos haber estado a la altura. Mis compañeros sin duda lo han estado. Absolutamente. Bueno, ya pueden comprobar el máximo nivel de los expertos, lo exhaustivo de su trabajo, completado con ese examen normativo. Y para cerrar, director general de Función Pública, si quieres, por puntualizar algo del informe y de la labor que se realiza desde Función Pública, y ya damos paso a las preguntas. Buenos días, muchas gracias, consejera. Y bueno, me vais a permitir expresar mis sentimientos. Yo me siento muy honrado de estar en esta mesa y me siento muy honrado de vivir el momento que estamos viviendo en Administración Pública, porque cuando uno, y yo ya soy más mayor que otro, no digo muy mayor, pero soy más mayor que otro, el poder vivir y atravesar los últimos momentos o los años finales de mi carrera administrativa en Administración Pública, rodeado de un equipo que te acompaña en hacer ese diagnóstico y ese análisis de la necesidad de cambio y hacerlo acompañado por un comité de expertos como el que tenemos. Es decir, frente a una Administración Pública que corre el riesgo de bunkerizarse y trabajar para sí misma y trabajar para sus empleados públicos, hay una gran propuesta de Administración Pública, que es trabajar para la sociedad y ser permeable para la sociedad y nutrirla con los perfiles que necesita la sociedad frente a esa bunkerización o endogamia, donde a veces parece que solo podemos sobrevivir con los empleados públicos que ya estamos. Tenemos que darnos la oportunidad de
prestar el mejor servicio con la misma sociedad. Y el hecho de estar aquí, los perfiles profesionales que tienen el comité de expertos, es ir de la mano, sobre seguro, ir acompañado, como ese niño que está agarrado de la mano y se siente seguro con el que le protege, ¿no? Pues en esa protección científica nos sentimos protegidos por las conclusiones y el estudio que han hecho pues, unos grandes expertos que son de la mano de la academia y de la mano de la propia judicatura. Entonces, yo quiero poner de relieve el momento. Yo creo que estamos viviendo el momento de una gran oportunidad. Cualquier cambio es muy difícil y cualquier cambio en la administración pública es muy difícil. Pero yo sí quiero hacer una declaración de intenciones. Mi percepción es que la Junta de Extremadura tiene unos perfiles magníficos, gente muy comprometida con el trabajo, muchas veces más allá de lo que desde la calle se pueda pensar del empleado público. Es gente muy trabajadora, muy comprometida. Y además quiero poner de relieve la voluntad que también coincide con nuestra propia percepción de que las organizaciones sindicales, las organizaciones que nos acompañan en la representación de los propios empleados públicos, nos están demandando ese movimiento, ese cambio. Entonces, todo este proceso, acompañado de ellos, que no es que terminen y os vaya a desligar, permitidme que vamos a echar mano de vosotros cada vez que lo necesitemos. Y acompañado de las organizaciones sindicales, como no puede ser de otro modo, vamos a trabajar por establecer las bases, que ya es bastante, ir estableciendo las bases de esta movilización, de este cambio de administración pública, porque yo creo que los ciudadanos extremeños se merecen la mejor prestación de servicio. Y la mejor prestación de servicio comienza precisamente analizando qué tenemos que mejorar para prestar ese mejor servicio que estamos diciendo. Y nada, pues me siento muy honrado de estar aquí y de vivir ese momento. Muchas gracias, Domingo. Mucha vocación de servicio público es lo que puedo comprobar en todas y cada una de las grandes personalidades que me acompañan en la mesa. Orgullosa de ese trabajo que habéis realizado, de poder exponerlo y contárselo a la ciudadanía extremeña, ir de la mano en materializar todas y cada una de las reformas que queremos acometer, por supuesto, de los agentes sociales, y ahora a su disposición para que hagan las preguntas que quieran. Muchas gracias. Sí, buenos días. Una vez hecho el diagnóstico, ¿qué toca ahora? ¿Cuál va a ser el calendario? ¿Qué es lo que queréis conseguir a partir de aquí? Muchas gracias. No es en realidad solo un diagnóstico, sino que también incluye propuestas concretas. No es solo analizar cuál es el estado actual de la normativa, sino que hay propuestas de reforma, de artículos concretos y de metodología y actuaciones concretas que vamos a implementar. Pero, como lo decía también antes el director general de Función Pública, nosotros creemos en el diálogo social, nosotros creemos en la necesidad de contar con los agentes sociales para acometer cualquier tipo de modificación, de reforma de esa función pública de la Administración General y, por supuesto, pues de todo el empleo público. Ya hoy tienen a su disposición este informe. Esta semana va a haber reuniones en las que vamos a abordar esta y otras cuestiones con el director general también de Función Pública, y en la siguiente mesa general lo que queremos es que plasmemos en ese orden del día pues asuntos concretos que queremos modificar. Todo el calendario está ya establecido. Como bien saben, el decreto de indemnizaciones va ya a la siguiente mesa general, el decreto de teletrabajo está publicado para información pública, estamos trabajando en todos esos textos normativos que ya ha puesto en conocimiento desde la Dirección General en los que vamos a avanzar, esa ley de cuerpos y escalas, ese plan de ordenación, y todo eso bajo la atenta mirada, disculpadme que no os soltemos y que os mantengamos al lado de expertos juristas que van a analizarlo, pero sobre todo de los agentes sociales que son también los que trabajan a nuestro lado en mejorar la Administración. Ese es el calendario, acometer cada una de las reformas, cada una de las medidas, con un previo diálogo social, trabajo en mesas de negociación y luego llevarlo al ámbito donde se adoptan las normas, que este Gobierno sí que cree firmemente en la separación de poderes, respeto máximo al Poder Legislativo, impulsarlo en la Asamblea de Extremadura, y espero que los distintos grupos parlamentarios estén a la altura y apoyen esa construcción de una Administración pública orientada, dirigida a prestar el mejor servicio a los ciudadanos extremeños.
No sé, consejera, si estamos hablando solamente de una ley general de función pública o de varias. Vamos a modificar la norma existente, la ley existente, pero quedaba pendiente el desarrollo legislativo de otras normas importantes que se introducen también, y aquí los expertos conocen esta materia sobradamente, dentro de la Ley de Función Pública. ¿Qué ha pasado con la Ley de Cuerpos y Escalas? No se ha acometido esta modificación, es una revisión integral de toda la función pública, de esta norma, pero también de todos los decretos que han sido analizados y que, como les decía antes, hay algunos que tienen 30 años, otros que son del 96, por lo tanto, reforma normativa integral de esa ley y del resto de disposiciones. Y, por supuesto, podéis tomar la palabra en cada momento en aquello que queráis priorizar. Carmen, por favor. Como decía Elena, efectivamente, digamos que la Ley de Función Pública de Extremadura, igual que el Estatuto Básico de Empleo Público, es como el marco genérico. Muchas de las disposiciones lo que hacen es remitirse al desarrollo reglamentario, etcétera. ¿Qué es lo que ahí comenta Elena? Pues teletrabajo. El teletrabajo obviamente se puede incluir de forma específica, bueno, ya consta en la Ley de Función Pública de Extremadura, pero esa concreción es lo que ahora se hace a través del decreto que está en información pública. Pues se trata de eso, efectivamente, la modificación total, que en verdad no es necesaria una modificación total de la Ley de Función Pública de Extremadura, lo que comentábamos todos, Juanjo, Pedro y yo, es una buena ley, hay que actualizarla, hay que establecer esos puntos que decimos a lo mejor de priorizar ciertos sistemas, modificar ciertas medidas, pero la ejecución en sentido estricto se va a llevar a través, a cabo de reglamentos, decretos, porque es la forma de ejecutar esa ley, podríamos decir. Eso es. Claro, enfatizar eso que acaba de decir muy bien Carmen y que el resto seguro que también comparte, ¿no? Que es una buena ley, que hay que hacer modificaciones, que este Gobierno lo que quiere es construir, es avanzar, es ser práctico, es de todo ese desarrollo reglamentario que tendría que haber estado más actualizado y trabajar sobre ello, acometerlo, por supuesto, pero el marco es sólido, introducir modificaciones que necesitemos, centradas ahí y desarrollar todo lo que está pendiente de desarrollar. Yo quería saber cuál es la opinión del Gobierno de Extremadura sobre estas recomendaciones de los expertos. ¿El Gobierno extremeño suscribe modificar lo que a ustedes les están recomendando? Hemos dicho que sentimos orgullo de ese trabajo que han realizado y ahora hay que llevarlo a medidas y actuaciones ejecutivas concretas, que esa es la labor del Gobierno. Y ahí queremos escuchar a todos y ahí queremos ir de la mano de los agentes sociales. Tenemos todo el cuerpo jurídico a nuestro lado, avalan cualquier modificación, pero queremos ir de la mano de los agentes sociales y trabajar pues en esa futura administración pública que todos nos merecemos. Lo analizaremos junto a ellos. Sí, consejera, en esto mismo, si hace suyas las propuestas que se presentan, hay una que me ha llamado la atención, que es la de incentivos para prolongar la edad de jubilación. Ahí hablamos de incentivos económicos, con lo cual ya es dinero. Y, en segundo lugar, esa reforma de la Ley de Función Pública, ¿cuándo se llevaría a la Asamblea? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo hoy, que es la presentación de un informe de unos expertos, ¿no? Y lo decía al principio de mi intervención, ellos son los protagonistas y ellos son los autores de este informe. Ahora el Ejecutivo recibe este informe y acometerá las reformas que estime oportunas en el marco de este informe y lo hará con el máximo respeto institucional. Y nosotros sí creemos en el diálogo social, nosotros sí constituimos una mesa general que estaba pendiente desde el año 2022. Nosotros sí hemos cumplido con todos los compromisos con los empleados públicos, actualizaciones salariales, hemos pagado esos niveles de carrera profesional, ahora vamos a pagar al mes que viene el 2% del 2020 que estaba pendiente. Yo ahora lo que quiero hacer es sentarme con esos mismos agentes sociales a los que respeto y con los que quiero construir esa administración de la mano y ver exactamente cada una de estas propuestas. Pero el acto de hoy está claro cuál es, ¿no? Que es presentar este informe que tiene nombres y apellidos, que se traslada, se pone a disposición de esta administración de forma totalmente altruista por esa vocación de servicio público que tienen los expertos, y ahora toca trabajar en medidas concretas y hacerlo con ese respeto institucional de la mano de los agentes sociales. La Mesa General de abril seguro que introducirá algún tipo de medida concreta, Juan. Calendario ese, premura en todo lo que haya que acometer y en todas esas disposiciones. Gracias. Yo quería preguntar, relacionado con uno de los retos que
marcan aquí los expertos sobre la alta tasa de jubilaciones próxima, si se tiene cuantificado de alguna forma aproximada el porcentaje o el número de jubilaciones que va a haber en los próximos años, y si dentro de este reto se plantea, bueno, entiendo que por los expertos no, pero si la Junta plantea dentro del reto de la función pública el hecho de que también se plantea en otros países de abrir la posibilidad de de los despidos de funcionarios. La verdad es que no sé cómo puede casar dentro de una misma pregunta, vale, dentro de una misma pregunta lo que todos hemos puesto de relieve aquí, no se preocupe, en esta mesa. O sea, realmente necesitamos trabajar de la mano de los empleados públicos para garantizar esos servicios públicos de calidad y para que lleguen a los extremeños en las mejores circunstancias posibles. Y necesitamos reforzar el trabajo que desempeñan y sobre todo la especialización en determinados ámbitos. Nos preocupa muchísimo que en torno al 30%, ¿no?, director general, se va a jubilar en los próximos años, que necesitamos que todos esos jóvenes que se están formando ahora miren a la Administración y vean que pueden desarrollar sus carreras profesionales aquí. Nos preocupa y mucho que la Administración pública sea un lugar adecuado en el que desarrollar pues profesionalmente una carrera y en el que contar con seguridad jurídica para ello. Hemos trabajado muchísimo en la estabilización con esas 47.000 solicitudes, que dentro de muy poco ya esas 3.100 y pico personas van a lograr estabilizar. Preocupación máxima por empleo de calidad. En absoluto eso que está cometiéndose o a lo que usted se ha referido de posibles despidos. Estamos en una situación totalmente contraria, que es refuerzo total de los servicios públicos y hacerlo de la mano de los empleados públicos. Y en cuanto a la jubilación, ya nuestra presidenta contó una de las medidas que se está llevando a cabo también, y con ese impulso que, Juanjo, quiero acometer en la Escuela de Administración Pública, esos programas de relevo, en quedarnos con todo ese bagaje de los funcionarios, en que puedan asumir todos esos conocimientos los funcionarios que llegan, los empleados públicos que llegan. O sea que responsabilidad absoluta y, por supuesto, creer firmemente en que necesitamos que los empleados públicos desempeñen su labor en las mejores condiciones. No sé si el resto, por supuesto, a mí me gustaría poner de relieve que cuando hablamos de la próxima jubilación para el 2030 y el 2040, que estará en torno a las cifras que señala la consejera, no es que dimensionemos que no convertirlo en un problema es la gran oportunidad de la Junta de, al hilo del propio documento que está realizado por los expertos, de sustituir determinadas ocupaciones por otros perfiles profesionales. Es decir, tú ahora no puedes prescindir de determinados perfiles porque tienen que terminar su vida profesional, pero cuando tú necesites reponer, y en esa tasa de reposición que todavía está limitada y el Gobierno todavía de la Nación no ha hecho, a pesar de sus promesas que vienen diciendo los sucesivos ministros de Administración Pública de que se va a eliminar, a fecha de hoy no se ha eliminado. Entonces estamos con la tasa de reposición que tenemos, pero las jubilaciones que se vayan produciendo, no miremos solo su consideración de problema, miremos la consideración de oportunidad para sustituir esas ocupaciones por otros perfiles profesionales que día a día se va necesitando y que la Administración Pública se encuentra a nuevos retos que no existían hace 5 años. ¿Quién pensaba hace 5 años en inteligencia artificial? Y se está trabajando desde transición, desde todas las TIC en esa materia. ¿Quién piensa en que a lo mejor determinadas ocupaciones ya no son necesarias porque van a ser, por ser repetitivas, van a poder ser realizadas con mayor eficacia por una máquina? Pero eso nos va a dar una gran oportunidad, que es sustituir esos perfiles para introducir otros que van a servir a la propia sociedad. Aquí se han puesto de manifiesto determinados perfiles profesionales que van a ser muy útiles para la propia Administración Pública. Entonces, yo quiero dejar esa reflexión. Es decir, no miremos que es que hay que sustituir, es que se van a jubilar mucho. No, cualquier situación en la vida es una gran oportunidad.
Y nosotros lo que queremos trabajar es para vivir y trabajar por esa gran oportunidad que tenemos ahora con las jubilaciones y con la modificación de las bases de la función pública. Yo quería preguntarle por otro tema, no sé si los compañeros quieren aún más alguna cosa de esto. No, pues le pregunto, quería preguntarle por el acuerdo presupuestario de Valencia, si usted ve la posibilidad de un nuevo acercamiento aquí en Extremadura y de que se produzca una situación similar en nuestra comunidad autónoma. No sé si la Junta estaría dispuesta a asumir los principios que el otro día asumía también el señor Mazón. Mire, yo lo que quiero hacer justo en relación con esta cuestión es recordar lo que hemos hecho, ¿no? O sea, desde un primer momento se presentaron en el mes de septiembre las mejores cuentas de nuestra región, la mayor dotación presupuestaria para seguir lo que ya habíamos iniciado en el año 2024, que sí fue posible, teniendo muy claro cuáles son nuestras prioridades. Las prioridades de este Gobierno es que esos servicios públicos estén garantizados y es avanzar en materia tributaria, en conferir pues un sistema tributario autonómico justo que ha devuelto ya 120 millones de euros a las familias extremeñas. Si esa situación y con esa misma premisa que en septiembre, después de meses de negociación, finalmente ustedes saben que se frustró, creo que se frustró por cuestiones ajenas al propio presupuesto. Se frustró porque determinados grupos pensaron que era mejor priorizar otras cuestiones que nada tenían que ver con Extremadura y con los presupuestos y paralizaron la posibilidad de que esa norma se aprobase. Si hubiera avances en este sentido y de verdad se centrasen en cuestiones presupuestarias, en los servicios públicos de calidad, en la sanidad, en la educación, en lo que preocupa a este Gobierno. Nuestro Gobierno ha abierto siempre a cualquier avance en que contemos con unos presupuestos, pero quiero insistir en una cosa, tenemos los mejores presupuestos que ha tenido Extremadura y están en vigor, ¿eh? Los presupuestos del año 2024 están en vigor, están plenamente operativos y son los mejores presupuestos con los que ha contado nuestra región. Por lo tanto, les emplazo a que revisen y sobre todo que sean los distintos grupos parlamentarios que no, en mi opinión, no estuvieron a la altura de lo que los extremeños demandaban porque priorizaron otros intereses frente a los de los extremeños, los que deberían replantearse su situación. Este Gobierno tiene muy claro qué es lo que quiere y es que Extremadura crezca y siga desarrollándose. Gracias. ¿Ya? Qué poquito, ¿no? Bueno, gracias. Habrá avances en las mesas generales, que es donde se toman las decisiones impulsadas por el Gobierno. Gracias, Juan. Bueno.